Bienvenidos a este otro video con el tema de las propiedades de la radicación. En unos videos anteriores vimos las propiedades de las potencias y en la última propiedad vimos cómo se relacionan las potencias con la radicación. En este caso entonces tenemos la propiedad número 1 que nos dice la raíz enésima de un producto. Se observa en el radicando tenemos una multiplicación, de ahí el nombre de producto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer o cómo se puede aplicar según esta propiedad? Pues nos dice que puedo separar cada factor, hablando de A y hablando de B, en su propia raíz. La condición es que debe tener el mismo índice, entonces, raíz enésima. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 9 por 4. En este caso puedo separar la raíz cuadrada de 9 y la raíz cuadrada de 4. De esta manera entonces puedo calcular las raíces y obtendría que la raíz cuadrada de 9, eso es 3, y la raíz cuadrada de 4, eso es 2. Y entonces puedo hacer el producto o encontrar el producto entre esos dos factores, que sería 3 por 2, 6. Quiere decir que la raíz de ese producto pues es 6. Ahora, ¿qué sucede? La propiedad también se puede aplicar de forma inversa. Si yo tengo el producto de dos raíces con el mismo índice, pues va a ser igual a colocar una sola raíz y el producto de los dos radicandos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 20 por la raíz cuadrada de 5. Si observo, este no tiene raíz cuadrada exacta, al igual que este tampoco tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, si aplico la propiedad de forma inversa, que en una sola raíz, de índice 2 en este caso, o sea raíz cuadrada, puedo escribir este producto 20 por 5. Y entonces, efectuando la multiplicación, 20 por 5, eso es 100. Y entonces ahora puedo calcular cuál es la raíz cuadrada de 100. ¿Qué número se multiplicó dos veces por el mismo para que diera 100? Pues ese es el 10. Entonces, de nuevo, la raíz de un producto dice que puedo separar cada factor en la misma, con el índice que tenga esta raíz, ¿verdad? Entonces aquí vimos que tenía raíz cuadrada, los dos factores con raíz cuadrada. O bien, si están separadas las raíces pero tienen el mismo índice, las puedo juntar en una sola raíz del mismo índice y donde se efectúe la multiplicación dentro de esa raíz. Cualquiera de las dos formas lo puedo aplicar. Como dije, esta es la propiedad número 1. Ahora veamos qué sucede en la propiedad 2. La propiedad número 2 nos dice raíz de un cociente. Al decir cociente estamos hablando del resultado de una división, ¿verdad? Entonces tengo la raíz y adentro hay una división. En el caso 1 vimos que era una multiplicación y veíamos que se separaba. Pues acá es lo mismo, se separa, solo que tanto el numerador como el denominador van a tener una raíz con el mismo índice. Para que quede más claro, pues lo vamos a hacer con los siguientes casos. Si yo tengo la raíz cúbica de 1/8, aplicando esta propiedad, sería igual a colocar la raíz cúbica de 1, que es el numerador, dividido entre la raíz cúbica de 8. Entonces, la raíz cúbica de 1, vemos que es 1 porque el número que se multiplica 3 veces el mismo para que dé 1, pues es este 1. Y ahora la raíz cúbica de 8. ¿Qué número se multiplicó 3 veces el mismo para que diera 8? Pues ese es el número 2. Quiere decir entonces que la raíz cúbica de 1/8 es 1/2. Y como vemos, se separa tanto el numerador como el denominador, o dividendo y divisor, si quiere decir de esa manera. Veamos que se puede aplicar también de forma inversa. Si yo tengo la raíz quinta de 64,
entre la raíz quinta de 2. Así como está cada uno de los radicales, vemos que esta no es exacta, tampoco esta. Y entonces podemos aplicar esta propiedad, como se está dividiendo y tienen el mismo índice, se pueden juntar en una sola raíz del mismo índice, ¿verdad? Que es 5. La condición es que sea el mismo, al igual que en el producto que vimos. Y entonces la división dentro del radical sería 64 medios. Ahora, dentro puedo realizar la división. ¿Cuánto es 64 entre 2? ¿O cuál es la mitad de 64? Entonces nos queda que la raíz quinta de 64 medios, que lo vamos a expresar de otra manera, 64 entre 2 es 32. Y ahora, ¿cuál es la raíz quinta de 32? Es decir, que el número se multiplicó 5 veces el mismo para que era 32. Ese número es el 2. Y vemos que de ahí ya tiene raíz exacta. Y al inicio, pues no lo tenía. Entonces podemos aplicar de las dos formas esta raíz. Si tengo una división, puedo separarla, recordando que debe ser del mismo índice. Y si se puede, se calculan las raíces. Si no, pues se quedaría ahí indicado. Y en el otro caso, siempre de estas propiedades, que si yo tengo dos radicales que se están dividiendo y son del mismo índice, los puedo dividir dentro de una sola raíz, ¿verdad? Del mismo índice. Y también, si se puede, pues se calcula la raíz. Recordemos que esta es su forma general, ¿verdad? En la propiedad 3 tenemos raíz de otra raíz. Y como puedo observar en esta forma general, se coloca el mismo radicando. ¿Y qué sucede con los dos índices? Pues se efectúa el producto. Quiere decir entonces que para este ejemplo, y poderlo resolver, debo escribir un solo radical y efectúo el producto de los dos índices. Recuerde que la única raíz de la que no se escribe su índice es el 2, por lo tanto es una raíz cuadrada. Y entonces multiplico estos dos, 2 por 3 y del mismo radical, que es 729. Entonces la raíz sexta de 729. Y vemos que aquí en este caso la raíz es el 3. Porque ¿qué número se multiplicó 6 veces? El mismo para que era 729, pues es el 3. Ahora aquí en este caso lo puedo hacer de forma inversa. Recuerden que en cada una de las propiedades le he dado la forma en la que cómo se aplica según lo que indica la forma general y la segunda forma que es la forma inversa. Entonces aquí donde solo hay una raíz lo podría separar en dos raíces, ¿verdad? Y entonces puedo decir raíz cuadrada y aquí la raíz cúbica, por ejemplo, o viceversa, del 64. Pero en este caso lo voy a dejar así. Ahora puedo calcular la raíz interna, que es la raíz cuadrada de 64, y dejaré la raíz cúbica. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 64? ¿Qué número se multiplicó el mismo dos veces para que era 64? Pues ese es el 8, ¿verdad? Porque 8 por 8, 64. Y ahora, ¿cuál es la raíz cúbica de 8? ¿Qué número se multiplicó 3 veces el mismo número para que diera 8? Pues ya lo hemos visto, es el 2. 2 por 2 es 4 y 4 por 2, 8. 3 veces el mismo número. Y ahora pasemos a la propiedad 4. Veamos lo que dice en la propiedad número 4. Tengo la raíz de una potencia. Y como vemos acá, en esta forma general, tenemos el mismo radicando, solo que ahora se convierte en la base de una potencia. Y ese exponente sale de dividir el exponente que tiene el radicando dentro del índice de la raíz. Y entonces, aplicando esa propiedad para este ejemplo, nos quedaría que tengo la base 5 elevado a la sexta y se divide dentro del índice 3. Y entonces me queda la base 5 negativa elevado a 6 dentro de 3. Si se puede, pues simplifico la fracción, en este caso se puede, me queda 2. Y ahora, si la base es negativa y el exponente es par, me queda que la potencia va a ser positiva. ¿Y cuánto es 5 al cuadrado? Recuerde que jamás se multiplica la base con el exponente. Aquí lo que me está indicando es 5 por 5, ¿verdad? Que nos da 25. Y ahora veamos el siguiente caso. De nuevo copio
el 4, el radicando, que ahora se convierte en una base, el exponente 6 se divide dentro del índice de la raíz, que es 3, y si se puede se simplifica, que de nuevo en este caso puedo simplificar, y 6 dentro de 3, o cuántas veces cabe el 3 en el 6, pues 2 veces. Y ahora, ¿cuánto es 4 al cuadrado? Recuerde que es 4 por 4, y el resultado me da 16. Y en este caso vamos a aplicarlo de forma inversa. Tengo una potencia donde el exponente es una fracción, esa lo habíamos visto en la propiedad 9 de las potencias, ¿verdad? Que decía que yo debo escribir la base como el radicando y el índice de la raíz será este denominador, que como es 2, no se acostumbra a escribir la raíz cuadrada, ¿verdad? Su índice. Y el exponente pues seguirá siendo de este numerador, que en este caso es el 5. Y en este caso pues no puedo resolver, pues ahí lo dejaría por el momento. Ahora veamos este, que sería como la continuación de este, pero lo voy a resolver aquí primero. Tengo la raíz de una potencia. ¿Qué dice que debo hacer? Que una forma que puedo resolver es colocando el radicando como base, el exponente 4 va a ser mi numerador y el denominador de ese exponente será el índice de la raíz, que es 3. Ahora, así como lo tengo, veo que no puedo simplificar. Entonces, previo a esto, vamos a aplicar otra propiedad que ya habíamos visto, que es la raíz de un producto, donde separamos. Entonces voy a escribir la raíz cúbica. Este lo puedo escribir como x al cubo por x. Según las propiedades de las potencias, vimos de que si yo multiplico esta y esta potencia, que son la misma base, se copia y se pueden sumar los exponentes, ¿verdad? Entonces 3 más 1, 4. Es lo mismo, solo que expresado de otra manera. Si lo escribo así, entonces ahora tengo que aplicar la propiedad 1 de las raíces que vimos. Raíz de un producto, donde me decía que yo puedo separar. Entonces me queda la raíz cúbica de x al cubo por la raíz cúbica de x. Entonces aquí vemos que esta propiedad es la que puedo aplicar, donde copio el radicando, que va a ser la base, 3 es el numerador del exponente y el otro 3 será el denominador de ese exponente. Por copio x, aquí el exponente es un 1, debido a que no está escrito, y el índice será el denominador. Y entonces, si se puede, se simplifica. 3 dentro de 3, o cuántas veces cabe el 3 en el 3, una sola vez. Pero como vimos en las propiedades de las potencias, que si el exponente es un 1, no se escribe, entonces se queda x. Y este de acá no lo puedo simplificar, por lo tanto lo voy a regresar a su forma radical, que es la raíz cúbica de x. Y ahí quedaría la respuesta. Si yo quisiera hacer lo mismo con este, entonces yo puedo escribirlo como la raíz cuadrada de a a la cuarta por a, ¿verdad? Porque a a la cuarta por a me da a la quinta. Si lo separo ahora, entonces podría quedarme la raíz cuadrada de a a la cuarta por la raíz cuadrada de a. Y entonces esta lo puedo aplicar acá, esa propiedad, donde copio el radicando a 4 dividido del índice, que es 2, por a, si no tiene exponente, yo sé que es un 1, dividido entre el índice, que es 2. Y entonces, simplificando 4 entre 2, eso me da 2. ¿O cuántas veces cabe el 2 en el 4? 2 veces. Y este que no se puede simplificar, pues lo regreso a su forma radical, raíz cuadrada de a. Y esta sería la respuesta, al igual que en este caso. Y ahora veamos la última propiedad, que dice la propiedad 5. Veamos entonces la última propiedad. Nos dice raíz enésima de un número positivo elevado al índice n. Como puede observar, tanto el exponente como el índice, pues es el mismo número, n, ¿verdad? En este caso. Y entonces vemos que es igual a a. ¿Pero por qué es igual a solamente la a? Si aplicáramos la propiedad anterior, que fue la 4 que vimos, donde el exponente del radicando se divide dentro del índice del radicando, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando usted divide un número dentro de sí mismo? Por ejemplo, 4 dentro de 4. El resultado es 1. Y si divide 20 dentro de 20, también es 1. Y 50 dentro de 50 es 1. Entonces, n dividido n
pues nos va a dar 1. Y si es así, vimos en las propiedades de las potencias que si el exponente es un 1, pues se copia solamente la base. De ahí el por qué que solo aparezca la A, ¿verdad? Porque sería solo A. Entonces, aplicando esa propiedad, vemos acá que tengo que copiar la base menos 3, aunque hace un rato dije que era un número positivo, pero como si yo tengo una base negativa y el exponente es par, este número se vuelve positivo. Entonces lo voy a escribir entre barras de valor absoluto, que me va a dar 3, ¿verdad? Porque tanto el índice como el exponente es el mismo, entonces se cancela el radical y se cancela el exponente, por lo tanto me queda solo 3. Y en este caso pues sería así, el exponente 6 dentro del índice 6, y entonces ya sé que me queda 5, y de nuevo se cancela el radical y el exponente. Lo mismo sucede con este, aquí yo sé que me quedaría m, porque se cancela el radical, y el exponente, y entonces solo me queda el radicando m. Muy bien, hasta aquí entonces las propiedades de la radicación. Dele like a este video si les gustó, compártalo con sus compañeros y amigos y nos vemos en el próximo.